Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy voy a estar conversando con ustedes acerca de un autor paradigmático, un autor que ha generado odios y amores. Es Bukowski, un autor que nació en Alemania, pero que vivió en Estados Unidos, en Los Ángeles más precisamente, y que su literatura ha sido un hito, ha marcado un estilo narrativo en la historia. Se dice que Bukowski forma parte o es representante, entre otros autores, del llamado realismo sucio que surgió en la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué realismo sucio? Bueno, lo dicen las palabras justamente. Es un estilo de narrativo, un estilo de literatura que narra la realidad de forma cruda, con un lenguaje conciso, preciso, sencillo, y no tiene demasiadas adjetivaciones, demasiadas descripciones, sino que es el lector el que va a tener que interpretar o comprender el sentido de la obra. ¿Y por qué quise traer a Bukowski a este canal, compartir mi opinión acerca de él? Porque es un autor que me llamó mucho la atención hace unos años. Fui a la librería a comprar algún libro, alguna novela de él, y el vendedor me sugirió que empezara con mujeres. Si bien en La senda del perdedor el autor relata los primeros años de su vida, porque se ubica creo que hasta los 18 años, yo no la leí, me convenía empezar por otro libro porque La senda del perdedor era, como su nombre lo indica, muy negra, muy oscura, y que para empezar a leer Bukowski, el vendedor, no quiere decir que sea una opinión universal, él no me lo sugería, y bueno, me fui con el libro Mujeres. ¿Qué me pasó cuando lo leí? Me choqué con un autor diferente. Yo algún comentario ya había escuchado hablando con otros lectores, pero no me imaginé con lo que me iba a encontrar. Me pareció un estilo que no es para todo el mundo, no es. Si bien la gente que defiende a Bukowski y que le gusta mucho su literatura, su forma de escribir, es justamente porque es un autor que no es políticamente correcto, se encuentra al margen de la sociedad, es alguien que narra o critica el sueño americano, ¿no? Se dio de frente con el sueño americano, y en sus historias relata cómo la clase obrera, la clase trabajadora, no logra acceder a ese llamado sueño americano, y como que pone a la luz o muestra ese mundo de tinieblas, ¿no? Un mundo mucho más bajo, los peldaños más bajos de la sociedad. Y así fue como al leer Mujeres, que es este libro, me encontré. En realidad yo cuando me lo compré no tenía idea de qué trataba más allá del título, y una vez que empecé a leerlo me desayuné que trata de las aventuras sexuales del autor a través de su alter ego, de su personaje, Henry Chinaski, que es un personaje que va a aparecer en todas sus novelas a lo largo de su vida. Acá Chinaski tiene 50 años, o sea que empieza a contar la historia de cuando se fue. Él era empleado en el correo y dejó ese trabajo fijo en el correo para dedicarse a escribir, ¿no? Se fue con el objetivo de lograr su sueño de ser escritor. Le apasionaba ser escritor. Entonces, en esa época empezó a escribir, a tener ciertos éxitos, y a partir de allí le empezaron a llover las mujeres. Le mandaban cartas, cuando hacía alguna lectura se le acercaban a hablarle, le dejaban el número de teléfono, y de diversas maneras fue conociendo mujeres conflictivas, mujeres que no tanto, pero que en realidad se trata de relaciones más bien conflictuadas, complicadas. Es evidente que tiene un complejo, un problema con el amor o con las relaciones sanas, y tiene una forma de describir todo este tipo de relaciones que a mí me agotó, mentalmente me agotó. Me costó mucho en ese momento cuando lo compré terminar de leerlo. Lo terminé porque soy obsesiva con terminar los libros, no puedo dejarlos por la mitad, ni mucho menos que me queden pocas páginas, y lo terminé, pero me acuerdo que me dejó un mal sabor. Fue como que me quedé con la idea de que no me gustaba este autor. Ahora, hace poco tiempo, lo encontré y dije, vamos a releerlo, vamos a ver si tengo la misma perspectiva. Lo leí abiertamente, objetivamente, y sin embargo
no termina de gustarme. No me gusta el estilo. No le quito igual el valor que tuvo por ser un escritor transgresor, que hizo que muchos jóvenes se acercaran a la literatura, pero no me gusta la forma en que habla de la mujer, no me gusta la forma en que vive sus relaciones, no me gusta la temática tratada en el libro. Básicamente es la vida de él, que es sexo, alcohol, nuevamente decadencia, sexo, mujeres, alcohol, lo dejan, vuelve. Es un poco eso, es el cuento de todas las mujeres con las cuales tuvo relaciones y la descripción bastante detallada de cómo fueron esas relaciones. Y Amin, más allá de su sinceridad y de decir que es diferente y que tiene un estilo diferente, no me aportó mucho más. Sin dudas vino a quebrar reglas, a quebrar situaciones, imposiciones, a quebrar el statu quo, para decirlo de forma más simple. Y hace poco me encontré con Factotum, que es su segunda novela, y en donde básicamente va a contar todas las peripecias que tuvo que atravesar en sus años de juventud para aspirar a un trabajo que él considerara a su gusto, cómo comienzan un trabajo, lo despiden o se aburre y se va, ahí se emborracha, tiene sexo, vuelve a buscar trabajo, vuelven a contratarlo, y el estilo es similar, es repetitivo, la trama se va repitiendo. Me pasó que me terminó aburriendo y no leí más libros de él, o sea que no soy una gran lectora de Bukowski. La opinión que estoy dando es simplemente basándome en los libros que leí y en el acercamiento que yo tuve a su literatura, pero no soy una persona que les pueda hablar de toda su obra, porque él también tiene poesía, tiene cuentos que dicen que son muy buenos, pero los cuentos, los nombres, yo no los empecé a leer, pero se llaman La máquina de follar, Escritos de un viejo indecente, ¿no? Con esos nombres, El hijo de Satanás, con esos nombres ya nos dice que no van a ser por lo menos cuentos convencionales. En definitiva, Bukowski habla acerca de su vida, utiliza a Henry Chinaski como alter ego para contar todo lo que le ha sucedido a él, o sea que sus novelas son autobiográficas. Va a narrar con humor negro, con ese humor que lo caracteriza, es muy sarcástico, tiene una acidez en el lenguaje que te hace reír a pesar de la crudeza y del estilo que tiene tan realista. No es el estilo de autor que a mí me gusta. Más allá de que Bukowski tuvo una vida muy difícil, pasó situaciones de pobreza, tuvo padres muy dominantes, un padre que le pegaba, una niñez difícil y las inseguridades que tuvo que vivir a causa de marcas que le quedaron y cicatrices que le quedaron en el rostro. Entonces, más allá de que tuvo que lidiar con todo esto, yo considero que nadie es tan transgresor, nadie es tan políticamente incorrecto. Creo que un poco se lo comió el personaje. Creo que exagera su faceta de mujeriego y alcohólico. Si tuviera que compararlo con alguna película, me hace acordar mucho del estilo de Torrente. En una entrevista que se le hizo a Bukowski, confesó que no podía prescindir de escribir, así como tampoco podía prescindir de la bebida. O sea, tenía evidentemente un problema con el alcohol. Está plagado. Los dos libros que leí están plagados de borracheras, de vómitos, de malestares, de resacas. Fíjense que esta novela Mujeres es del año 78-79 y en realidad él falleció en el año 1994. También hay que juzgarlo de acuerdo a la época en la que vivió. Uno tiene que leer a los autores analizándolos en el contexto en el cual escribieron. En esa época ya era criticado. Ahora muchísimo más, por supuesto, con la mirada que tenemos ahora. Y me gusta muchísimo que escriba de cosas sencillas, porque también los libros que describen cosas sencillas me parece que es algo muy difícil de lograr. Hacer una historia, algo interesante y que te aporte algo de cosas que de repente uno no prestaría demasiada atención. El tema no es que hable de cosas sencillas, que sea claro, que sea honesto, que sea directo, que son todos atributos que yo rescato en un escritor. El tema es el estilo tan feroz y tan abrumador que a mí es un estilo que cansa. A mí particularmente me cansa. Tengo que pausar la lectura, retomarla. No es de esos libros que te los lees de un tirón. Es demasiado fuerte para mi gusto.
Incluso hay una crítica que dice que el libro Mujeres no es solo una historia de sexo y alcohol, sino también una historia de amor y ternura, o amor y dolor, algo así dice. Y yo pensaba, sí, por supuesto, de todas las mujeres que conoció, de algunas se enamoró, de otras no, pero yo no le veo la faceta de historia de amor, o me cuesta verle un poco la parte tierna del autor o de Chinaski, que sin embargo en algunos momentos, en algún pasaje, aflora alguna parte más sensible. Pero es todo el tiempo, lo que les digo, transgresor, todo el tiempo intentando estar fuera del sistema. Es algo que es agotador. No por eso dejo de reconocer que es un escritor que rompió, sin dudas, rompió esquemas y marcó una época. Yo tengo la teoría de que todos los autores, si te dejan algo, ya es suficiente. Prefiero un autor que me haga cerrar el libro a un autor que no me genere nada, que me sea indiferente.